Buenos días, este es el grupo número 7 y nosotros le vamos a estar hablando sobre los trastornos somatomorfos. Puede cambiar la imagen. Este grupo está compuesto por Leticia, Dairelis Goris y Suri. Puede cambiar la imagen. El contenido a tratar es sobre los trastornos de síntomas somáticos, trastorno de ansiedad por enfermedad, trastorno de síntomas neurológicos funcionales, trastornos facticios y trastorno por dolor. Puede cambiar la imagen. Bueno, los trastornos somatomorfos, esas no son más que afecciones mentales en las que los síntomas físicos no pueden ser complementados por una condición médica, pero sí puede ser padecida por factores ya sea psicológicos o emocionales. No puede cambiar. Trastorno de síntoma somático. El trastorno de síntoma somático, ese también es conocido como hipocondria. Este se caracteriza por la presencia de durante 6 meses o más de una preocupación de que está enfermo y este puede ser tanto grave, él no, también puede presentar síntomas corporales. Lo puede cambiar. La epidemiología, esta está entre un 4 a un 6% en la población de la consulta médica general, pero podría llegar hasta un 15%. Afecta a ambos sexos, aunque los síntomas pueden variar y puede afectarse entre los 20 y 30 años de edad. Esto puede cambiar. La etiología. La persona con trastorno de síntoma somático aumenta y amplifica sus sensaciones somáticas, tienen un umbral del dolor más bajo para el malestar físico y escasa tolerancia a este. Por ejemplo, lo que la mayoría percibiría como una sensación de presión abdominal, la persona con ese trastorno lo experimenta como un auténtico dolor abdominal. Se puede cambiar. Diagnóstico. Según el DMS-5, el diagnóstico de trastorno de síndrome somático requiere una preocupación persistente por una enfermedad grave. Está basada en la interpretación errónea de síntomas físicos con una duración mínima de 6 meses y sin hallazgos patológicos en exploraciones médicas y neurológicas. Esta creencia no debe alcanzar la intensidad de un delirio ni centrado en la angustia por el aspecto físico. Los síntomas deben causar sufrimientos emocionales o interferir significativamente en la vida del paciente. Este se puede especificar si el paciente tiene escasa introspección, o es decir, no reconoce que sus preocupaciones son excesivas. Lo puede cambiar. El cuadro clínico, los pacientes con trastorno de síntomas somáticos creen firmemente que padecen una enfermedad grave, no detectada, y no puede ser disociado de lo contrario. Pueden enfocarse en una enfermedad específica o una creencia específica. Estas convicciones persistentes, a pesar de la prueba negativa o la evolución de la benigna de la supuesta enfermedad, aunque el DMC5 requiere síntomas presentes por lo menos 6 meses para dar diagnóstico de este. Puede cambiar la imagen. Diagnóstico diferencial. El trastorno de síndrome somático debe distinguirse de afecciones médicas no psiquiátricas como el VIH, el esclerosis múltiple y endocarditis. Se diferencia del trastorno de ansiedad por enfermedad por su eficacia en el temor a una enfermedad en lugar de múltiples síntomas. El trastorno de conversión es temporal y relacionado con síntomas más que una enfermedad. Lo puede cambiar. El trastorno de síndrome somático en la evolución y pronóstico. Este tiene a tener episodios episódicos de síntomas prolongados, por separados por periodos de la inactividad mejoría significativa y puede alcanzar un tercio y la mitad de los pacientes, especialmente aquellos con una situación socioeconómica. Respuesta al tratamiento de ansiedad o depresión, un inicio súbito de síntomas y ausencia de los trastornos de la personalidad. Y la mayoría de los niños con ese trastorno se recuperan en la adolescencia, lo puede cambiar. El tratamiento.
Los pacientes con trastorno de síndrome somático a menudo rechazan el tratamiento, pero pueden aceptar en un entorno médico centrado. Aquí se centra lo que es la psicoterapia de grupo y otras formas de psicoterapia como la individual, conductual o cognitiva. También está lo que es la exploración física y por último está el tratamiento farmacológico, que solo es útil si hay una ansiedad, si hay depresión. En caso de trastorno de síndrome somático secundario, se debe tratar con trastorno, o sea, con medicamentos de trastorno primario. Lo puede cambiar. El trastorno de ansiedad por enfermedad. Este es un diagnóstico incluido en el DMS-5 que se aplica a la persona que presenta preocupación por padecer o contraer una enfermedad de algún tipo. Este se trata de una variante de trastorno de síndrome somático, o sea, reconocido como hipocondria, lo puede cambiar. La epidemiología. La prevalencia de este trastorno es desconocida, pero si se recurre a los datos relacionados con la hipocondria, sería de un 4 a un 6% en una población médica general. En otras encuestas, hasta un 15% de la población general, por la posibilidad de enfermarse y sufrir una incapacidad como consecuencia de ello. Lo puede cambiar. La etiología. La etiología es desconocida, pero se aplica lo que es el modelo de aprendizaje social descrito para el trastorno de síndrome somático y puede aplicarse también a este. De acuerdo con esa idea, el miedo de la enfermedad se contempla como el deseo de desempeñar el papel del enfermo por parte de una persona. Lo puede cambiar. El diagnóstico. Los criterios de diagnóstico para el DMS-5 en el trastorno de ansiedad por enfermedad incluye una preocupación persistente por padecer una enfermedad grave con poco o ningunos síntomas y además esta preocupación no debe basarse en resultados patológicos y debe causar ya sea sufrimiento o no. Lo puede cambiar. El cuadro clínico, los pacientes con trastorno de ansiedad por enfermedad están firmemente convencidos de que tienen una enfermedad. Esta preocupación interfiere en sus relaciones y a menudo recurre a buscar informaciones en Internet, interpretando hallazgos en forma de alarma. En el diagnóstico diferencial, el trastorno debe distinguirse de otras afecciones médicas como el trastorno de síndrome somótico, el trastorno de conversión y el trastorno por dolor. Y también este debe diferenciarse como el trastorno de obsesión compulsivo y la esquizofrenia. Lo puede cambiar. La evolución y el pronóstico del trastorno de ansiedad por enfermedad es incierto debido a que su reciente descriptivo, sin embargo, se cree que podría ser similar al trastorno del síndrome somático, con episodios intermitentes y duraderos. Lo puede cambiar. El tratamiento de este trastorno es que puede incluir psicoterapia como terapia de grupo o individual. También está lo que es algunos pacientes pueden beneficiarse de exploraciones físicas regulares y aunque deba evitarse procedimientos invasivos sin justificación médica. El tratamiento farmacológico puede ayudar a aliviar la ansiedad asociada con el miedo a la enfermedad. Sin embargo, muchas personas pueden sentirse, pueden retirarse al tratamiento psiquiátrico. Eso fue todo, lo dejo con mi compañera. Muy buenos días, mi nombre es Suri Polanco y yo voy a estar hablando sobre los trastornos de síntomas neurológicos funcionales, también conocido como trastorno de conversión. Siguiente. Esta es una enfermedad que está categorizada en el DSM-5, atrás, como una enfermedad con síntomas o déficits que afectan a las funciones motoras o sensoriales voluntarias que pueden sugerir a la presencia de una enfermedad de base o una enfermedad médica, pero que al estar precedida por conflictos u otros factores estresantes se considera que son provocados por factores psicológicos. Siguiente. Debemos de tener en cuenta que los síntomas o déficits del trastorno de conversión no están provocados deliberadamente, sino que tampoco estos no se limitan a síntomas de dolor sexuales, tampoco
los causan el consumo de sustancias tóxicas y que el beneficio obtenido por los pacientes es principalmente psicológico, no social, tampoco es económico y tampoco es legal. Siguiente. En el trastorno de conversión, antes estaba combinado con el trastorno de somatización y se le denominaba entonces histeria. Algunos personajes históricos que marcaron un hito en este trastorno de conversión fueron Paul Briquet y Jean-Martin Charcot. Estos desarrollaron el concepto de conversión, además de que demostraron la influencia de la herencia de los síntomas y que hay una asociación con antecedentes traumáticos. Por supuesto, el padre de la psicoterapia, Simon Freud, el neurólogo, realizó sus aportes con la paciente Ana O, y él demostró que hay un reflejo de conflictos inconscientes en el trastorno de conversión. Siguiente. Aquí tenemos una tabla con los síntomas más habituales porque este trastorno engloba muchísimos y se divide en síntomas motores, en déficits sensitivos y sensoriales y en síntomas viscerales. En los síntomas motores tenemos desde movimientos involuntarios, tic, blefaroespasmos, que son espasmos de músculos, de los músculos del ojo, de los músculos perioculares del ojo que producen un parpadeo y un cierre del ojo involuntario. Tenemos tortícolis, tenemos opístolos, que son un espasmo tectánico de la columna vertebral, en donde las extremidades, entonces la columna se dobla, pero el cuerpo se queda apoyado solamente en la cabeza y los talones. Y esto es característico de la infección por Clostridium tetani o por radovirus. También tenemos convulsiones, que son pseudoconvulsiones porque no tienen una causa orgánica. Tenemos alteraciones de la marcha, que pueden ser ataxia y abaxia, que es la incapacidad de mantener la estación vertical y la incapacidad de caminar, pero que este paciente puede desarrollar otras actividades motoras como es bailar o realizar movimientos cuando está sentado. También podemos tener caídas, podemos tener parálisis, diferentes grupos de músculos, eh, grupos musculares. También podemos tener debilidad a nivel del cuerpo completo y tenemos afonía, que es la pérdida total de la voz. También vamos a tener en los déficits sensitivos y sensoriales anestesia, especialmente de las extremidades, manos y pies, anestesia de la línea media del cuerpo. Vamos a tener también ceguera, visión en túnel, sordera. La visión en túnel es donde el paciente mantiene la visión central perfecta, pero la periférica va haciendo una reducción progresiva. Pero en los síntomas viscerales tenemos vómitos psicógenos, que son caracterizados por náuseas y vómitos sin una explicación de una causa orgánica subyacente que explique esto. Tenemos pseudociesis, que es la simulación de los síntomas del embarazo. La persona piensa erróneamente que está embarazada. Tenemos el globo histérico, que es una sensación de globo que empieza en el epigastrio y que sube hasta la zona del cuello, y es como la sensación de tener un cuerpo extraño. Desvanecimientos o síncopes, pero especialmente en los trastornos de conversión, el paciente no se hace daño cuando se desvanece. También retención urinaria y diarrea. Siguiente. Aquí tenemos una ilustración de cada uno de los síntomas más habituales que puede estar mostrando. Al principio tenemos torticulitis, después tenemos a las convulsiones, después tenemos a la náusea. Es una ilustración de los desvanecimientos, de la ceguera, del embarazo. Es una ilustración de casi todo. Siguiente. Tenemos que en la epidemiología, la tercera parte de la población general puede llegar a sufrir este diagnóstico, pero los índices entre 11 y 300 casos por cada 100.000 habitantes. No es un trastorno tampoco tan frecuente, pero sí es el trastorno somatomorfo más frecuente en poblaciones concretas. ¿En cuáles? Es más frecuente que se desarrolle en la infancia, pero en las niñas con temblores y convulsiones. Se puede desarrollar entre mujeres y hombres, pero la proporción es de 2 a 1. O sea, por
vamos a tener 2 mujeres, un hombre, y también de 10 a 1. 10 mujeres, un solo hombre la va a desarrollar. El inicio del trastorno puede desarrollarse al final de la infancia o al inicio de la vida adulta. Normalmente aparece en poblaciones de mujeres jóvenes. Rara vez aparece antes de los 10 años o después de los 35 años. Siguiente. Entonces, también vamos a tener algunas comorbilidades que vamos a encontrar, como trastorno de ansiedad, que pueden coexistir, trastorno depresivo mayores, este es un punto a aclarar, en la esquizofrenia pueden aparecer síntomas de conversión. Y también es más frecuente desarrollarlo si un familiar directo lo ha padecido. Siguiente. En la comorbilidad más frecuente, en las afecciones médicas neurológicas, porque también puede haber la somatización. Hay algunas personalidades que pueden ser más frecuentes de padecerlas, como el histriónico y como el tipo pasivo dependiente, aunque realmente esto puede aparecer en personas sin ningún tipo de trastorno médico, ni neurológico o psiquiátrico predisponente. Puede simplemente aparecer. Siguiente. Entonces, en la etiología tenemos varios factores. Vamos a tener un factor psicoanalítico, un factor biológico. También vamos a tener una teoría del aprendizaje. En el factor psicoanalítico, la causa del trastorno de conversión es la represión de un conflicto intrapsíquico inconsciente y la conversión de la ansiedad, entonces, es un síntoma físico. En este caso, muchas veces es un síntoma neurológico. La teoría del aprendizaje. El síntoma de conversión puede considerarse como parte de una conducta aprendida a través del condicionamiento clásico, que daría como un mecanismo de defensa guardado en el psiquis. Entre los factores biológicos podemos tener que en los estudios de neuroimagen han podido mostrar un hipometabolismo del hemisferio dominante, pero un hipermetabolismo del hemisferio no dominante, y que los síntomas pueden provocarse por una activación cortical excesiva que desencadena bucles de retroalimentación negativa entre la corteza cerebral y la formación reticular del tronco encefálico. Continuamos. Entonces, entre el diagnóstico, por supuesto, nos guiamos del DSM-5 y es que este permite especificar el tipo de síntoma o de déficit presente en el trastorno. Por ejemplo, la debilidad, la parálisis, movimiento anómalo, ataques, convulsiones, entre otros. Siguiente. En el diagnóstico vamos a tener que esto se va a delimitar a aquellos síntomas que afectan a las funciones motoras o sensoriales voluntarias, es decir, a los síntomas neurológicos, como les decía. Esto nos va a exigir a nosotros como médicos que demostremos una asociación necesaria y esencial entre la causa de estos síntomas neurológicos y los factores psicológicos, aunque también los síntomas no deben ser resultado de una simulación o un trastorno facticio. Siguiente. Entre el cuadro clínico vamos a encontrar con mayor frecuencia de todos los síntomas que le mencioné, pero la parálisis, la ceguera y el mutismo también, es un mutismo. Los niños pueden ser un mutismo selectivo o de aparición repentina. La asociación más habitual de este trastorno puede darse con los trastornos de personalidad pasivo-agresiva, la histriónica y también la antisocial. Entonces, esto se va a acompañar de lo que ya les mencionaba, trastorno depresivo, de ansiedad, y estos pacientes pueden llegar a presentar un riesgo mayor de suicidio. Siguiente. Entonces, ya les mencionaba esto, pero los síntomas como más frecuentes de los sensoriales son la anestesia y la parexia, la ceguera y la visión en túnel. De los motores vamos a encontrar que los reflejos van a permanecer normales, que los hallazgos electromiográficos van a permanecer normales incluso durante una crisis conversiva. Ahí vamos a encontrar temblores rítmicos y visibles, movimientos coreiformes, tic, sacudidas del cuerpo completo, además de lo que le mencionó. Aquí es una representación de la ataxia y abaxia, representado por Charcot, y este es un GIF, un video de cómo el paciente tiene una alteración de la marcha en la ataxia y abaxia. Eso es característico. Los síntomas motores, tenemos las pseudoconvulsiones. Los pacientes entonces, ¿cómo no lo puede identificar? En que no van a presentar este aumento postictal de la concentración de la prolactina, como lo hace en una convulsión orgánica. Siguiente. Hay otras manifestaciones asociadas, tenemos el beneficio primario, tenemos la identificación, el beneficio secundario. Una cosa importante
que es un buen pronóstico, es la bella indiferencia, que el paciente eh, no siente la gravedad y siente que tiene esperanza para salir. Esto lo ayuda a recuperarse. Siguiente. Entonces, del diagnóstico diferencial, tener en cuenta todos los trastornos neurológicos, los tumores cerebrales, la enfermedad de los ganglios basales y el trastorno de simulación. Pero vamos a ver, si los síntomas pueden resolverse mediante sugestión, hipnosis o administración parenteral de amobarbital o lorazepam, es probable que estemos al frente de un trastorno de conversión. Siguiente. Aquí tenemos unos hallazgos diferenciales en la exploración física de este trastorno. Entonces, es como para poder diferenciarlos rápido y mencionarlos rápido. Entonces, vamos a tener que en la ceguera monocular podemos realizar un signo, que se lo voy a mostrar más adelante, que es de la prueba de la luz alterna, también llamado como signo de Marcus-Gunn. También en la parálisis de la parexia, una prueba de Holter. Vamos a también a presentar en la ataxia abaxia, como les decía, de caminar o bailar, mediante la sugestión, aquellos que no pueden llegar a andar, pero pueden llegar a bailar. Esto es algo muy típico. Y además, mediante la sugestión. Entonces, para continuar, entonces, el inicio suele ser agudo, los síntomas o déficits pueden ser de duración corta, lo que son de duración corta, el 95% remiten espontáneamente. Si los síntomas han persistido durante un periodo de más de 6 meses, el pronóstico es inferior al 50%. Siguiente. Una quinta y una cuarta parte de los pactos presenta recurrencias durante el primer año tras el primer episodio. En consecuencia, la existencia de un episodio preside la aparición de otros episodios en el futuro. Esto es la evolución en pronóstico siguiente. Lo mismo en la presencia de factores estresantes, claramente. Estos son, estos son factores para un buen pronóstico, que el inicio sea agudo, que tengamos una identificación clara de cuáles son los factores estresantes al momento del inicio de los síntomas, que también tenga una inteligencia superior a la media, que el intervalo entre el inicio, entre el trastorno y la instalación del tratamiento sea lo más rápido posible. El siguiente. También vamos a tener que, estos son los síntomas de buen pronóstico son parálisis, afonía y ceguera, mientras que de mal pronóstico son las pseudoconvulsiones. Siguiente. El tratamiento, la resolución de los síntomas puede ser totalmente espontánea. La psicoterapia puede ser de bastante ayuda, con que la relación entre el terapeuta y el paciente sea de mucha comprensión. Esto va a ayudar mediante la sugestión a través de la hipnosis para ayudar a buscar el trauma en el pasado o a qué está gatillando este mecanismo. Los ansiolíticos pueden ayudar y sobre todo los ejercicios de relajación conductual. Siguiente. Entonces lo voy a dejar con mi compañera. Bien, mi nombre es Doris y estaré continuando con lo que es el trastorno afectivo. Este es un trastorno donde las personas simulan, inducen o agravan la enfermedad para recibir lo que es atención médica, independientemente de si están enfermas o no. Estas personas incluso pueden infligirse a sí mismas, a sus hijos o a otras personas que estén bajo su cuidado lesiones causantes de deformidades, pueden ocasionar dolor también o incluso poner en peligro su vida. Pero estas personas no hacen esto para obtener una recompensa económica o librarse de algún problema de la justicia, como puede pasar en un trastorno de estimulación, sino que ellos lo hacen para obtener lo que es atención médica. Dentro de la epidemiología, a pesar de ser limitada, los estudios indican que los pacientes con trastorno facticio podrían representar alrededor de 0,8 al 1% de los individuos que acuden a las consultas psiquiátricas. También alrededor de 2/3 de los pacientes con trastorno facticio tienden a ser varones.
y estos tienden a ser de raza blanca, mediana edad, desempleados, solteros y sin vínculos sociales o familiares significativos. También muchos pacientes que son diagnosticados con este trastorno que presentan signos y síntomas físicos suelen ser las mujeres y esta pues sobrepasan a los hombres en una proporción de 3 a 1 y sus edades tienden a ser entre 20 y 40 años. Dentro de lo que es la etiología de este trastorno facticio, existen los factores. Está lo que es el factor psicosociales y los factores biológicos. Dentro de los factores psicosociales tenemos que las bases psicodinámicas de este trastorno aún no se han demostrado del todo, debido a que se ha hecho difícil que los pacientes puedan participar en exploraciones psicoterapéuticas, ya que estos están convencidos o dicen que sus síntomas y signos son físicos y no psicológicos. Y por esto, pues el medicamento psicológico se hace difícil. También están los factores biológicos. Muchos investigadores han propuesto que la disfunción cerebral podría ser un factor dentro de estos trastornos facticios. También existe una hipótesis de que la afectación en el procesamiento de la información contribuye a lo que es la pseudología fantástica y a las conductas aberrantes que muestran estos pacientes y que también no existe como lo que es un dato genético concreto. Dentro del diagnóstico y el cuadro clínico, que estaré hablando más adelante, en el diagnóstico aquí hay un pequeño cuadro donde resume lo que son los criterios diagnósticos propuestos por el DSM-5. Aquí está que se debe de presentar poco usual y exagerada de síntomas que desafían lo que es la comprensión o convencional médica o psiquiátrica. Síntomas que no responden adecuadamente al tratamiento. Aparición de un síntoma nuevo, poco habitual cuando ya los demás síntomas se han resuelto. También debe de haber un afán por someterse a pruebas y procedimientos o por revisar los síntomas. También debe de haber una resistencia a dar acceso a fuentes de información colaterales. O sea, estos pacientes se rehúsan a que se les comunique una información para contactar a sus familiares o amigos, entre otros criterios diagnósticos. Dentro del cuadro clínico, aquí tenemos que hay signos y síntomas psicológicos, pero también hay signos y síntomas físicos. Dentro de los signos y síntomas psicológicos, aquí tenemos lo que es el duelo, la depresión, trastorno por estrés postraumático, trastorno por dolor, psicosis, trastorno bipolar tipo 1, trastorno de identidad disociativo, amnesias y parafilias. Dentro de los signos y síntomas físicos, estos pacientes podrían presentar lo que son hematomas en la piel, hemóptisis, dolor abdominal, también pueden presentar fiebre, hipoglucemia, síndromes similares al lupus, también náuseas, vómitos, vértigos y convulsiones. Otros síntomas físicos que estos pacientes pueden presentar es la pseudología fantástica y la impostura. La pseudología fantástica, esto se refiere a lo que es una mezcla entre la realidad con una cantidad de fantasía colorida. Ya para lo que es el diagnóstico diferencial, se debe de realizar con ciertos trastornos. Aquí está el trastorno de conversión. Un trastorno facticio se debe diferenciar de lo que es un trastorno de conversión en la producción voluntaria de los síntomas facticios, ya que los pacientes con trastorno facticio pues se ven preocupados por querer tener como múltiples intervenciones quirúrgicas, ser hospitalizados. Ellos buscan esto, a lo contrario de lo que se ve en el trastorno de conversión. También debe de hacerse diagnóstico diferencial con un trastorno de la personalidad.
Las personas con trastorno facticio debido a sus mentiras patológicas, a la falta de relaciones estrechas con las personas, a sus antecedentes por abuso de sustancia, también antecedentes criminales, pues a menudo se les suele diagnosticar con una personalidad, con un trastorno de la personalidad antisocial. Sin embargo, las personas antisociales no buscan tener procedimientos quirúrgicos recurridos, tampoco tienen un estilo de vida amargada por los ingresos hospitalarios, a diferencia de las personas con trastorno. También está lo que es el diagnóstico diferencial con el trastorno de personalidad histriónica, porque a estas personas se les suele diagnosticar así porque también tienden a ser un poco dramáticas y a querer llamar la atención. También está la simulación. Debemos de hacer un diagnóstico diferencial con la simulación, ya que los simuladores tienen un motivo evidente para ser ingresados. Estos buscan una recompensa económica, ser librados de alguna condena o de la policía, evitar un trabajo o simplemente obtener lo que es una estadía gratis en el hospital, a diferencia de la persona con trastorno facticio. También está se debe hacer el diagnóstico diferencial con un trastorno por abuso de sustancias. Eh, Dentro de lo que es la evolución y pronóstico, dentro de su evolución, normalmente el paciente o un familiar cercano que estuvieron hospitalizados durante la infancia o el principio de la adolescencia debido a una enfermedad física genuina, a partir de ese momento, pues estos pacientes como que van desarrollando un deseo por seguir siendo hospitalizados. También, a medida que el trastorno avanza, el paciente va adquiriendo lo que son conocimientos sobre la medicina y los hospitales. Y aquí como que el trastorno se va a iniciar antes de lo habitual. Dentro ya del tratamiento, para culminar con mi parte, todavía ningún tratamiento psiquiátrico ha sido como concreto para tratar este trastorno, debido a que estos pacientes tienden a ser como mentirosos debido a sus signos y síntomas, y también esto aseguran que sus signos y síntomas son físicos, que no son psicológicos, entonces el tratamiento se hace un poco difícil. Pero en este caso se puede utilizar tratamiento farmacológico si existe comorbilidad con lo que es la esquizofrénica, pues se pueden administrar antipsicóticos, y si existe también con lo que es depresión, se pueden tratar con antidepresivos y con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Bien, hasta aquí mi parte, los dejo con mi compañero. Buenas, mi nombre es Leticia Dominici y yo les voy a hablar sobre trastorno por dolor. El trastorno por dolor es un trastorno que se caracteriza por la presencia de dolor en una o más partes del cuerpo y debe ser lo suficientemente intenso para llamar la atención médica o clínica. Este se ha denominado de varias formas, como son trastorno por dolor somatomorfo, trastorno por dolor psicógeno, trastorno por dolor idiopático y trastorno por dolor atípico. En su epidemiología tenemos que su prevalencia a los 6 meses y a lo largo de su vida se sitúa alrededor del 5 y 12%. Y de 10 a 15% de los adultos en Estados Unidos tienen alguna forma de discapacidad debido al dolor. Puede iniciarse a cualquier edad y no tiene una preferencia o se desconoce, mejor dicho, la proporción entre sexos. En su etiología podemos destacar lo que son los factores psicodinámicos. En este los pacientes experimentan molestias corporales y dolores sin una causa física aparente o identificable. Pueden estar expresándolo simbólicamente a través de su cuerpo como un conflicto intrapsíquico. El significado simbólico de las alteraciones corporales usualmente puede tener relación con la expresión de un pecado, la expresión de una culpa o una agresividad que los pacientes tengan reprimida.
Muchos pacientes, debido a esto, sufren de resistencia al tratamiento porque creen o están convencidos de que merecen sufrir. Entre los mecanismos más utilizados en este tipo de trastorno está el desplazamiento, la sustitución y también tenemos la represión. También tenemos los factores conductuales. En estos podemos destacar que las conductas de dolor se refuerzan cuando son recompensadas y se inhiben cuando se ignoran o se castigan. Es decir, por ejemplo, los síntomas de dolor moderado pueden intensificarse cuando van seguidos de conductas solicitadas y atentas de los demás, de un beneficio económico o de algún tipo de éxito en la evitación de actividades desagradables. También tenemos los factores interpersonales, que este tipo de dolor se conceptualiza como un mecanismo de manipulación y de obtención de algún premio, alguna ventaja en sus relaciones interpersonales. Un ejemplo de estos puede ser cuando una persona, para garantizar que su matrimonio no se termine, um, puede presentar que padece algún dolor o para garantizar la devoción de algún familiar. Entre los factores biológicos, lo que podríamos mencionar es que es muy probable que la serotonina sea el principal neurotransmisor en este de las vías inhibidoras descendentes. Y también las endorfinas pueden desempeñar un papel en la modulación del dolor en el sistema nervioso central. Pasando a su diagnóstico y cuadro clínico, podemos destacar que el dolor de estos pacientes puede ser tanto postraumático, neuropático, neurológico, iatrogénico o musculoesquelético. Pero para cumplir con los criterios diagnósticos de este trastorno, debe tener un factor psicológico que se considere significativamente relacionados con síntomas de dolor. Los pacientes en estos casos a menudo cuentan con un historial amplio de servicios médicos o quirúrgicos y suelen negarse a cualquier fuente de disforia emocional o insisten en que dejando aparte el dolor van a tener una mejor calidad de vida o su vida va a ser feliz. Estos pacientes usualmente tienden a acudir mucho al médico en busca de tratamientos y cirugías, pensando que eso va a solucionar el problema. Los síntomas más destacados en este tipo de trastorno está la anergia, la anedonia, la reducción de la libido, el insomnio, la irritabilidad. También tenemos variación diurna, pérdida de peso y en algunos casos retraso psicomotor, pero son menos comunes. Vamos a pasar al diagnóstico diferencial, en el cual el dolor fluctúa en intensidad y es altamente sensible. Ese es el dolor físico. Es sensible a influencias emocionales, cognitivas, atencionales y situacionales. Entonces, tenemos el dolor que no varía y es insensible a cualquiera de estos factores. Seguramente tienen un origen psicógeno. Cuando el dolor no crece ni mengua y no muestra alivio, aunque sea por un momento, aunque sea un alivio temporal, con distractores o analgésicos o tratamientos, los médicos pueden empezar a sospechar que hay un componente psicógeno importante. Para eso se hacen diversos tipos diferentes de pruebas antes de poder diagnosticar el trastorno por dolor. Y ya luego pasamos a lo que es el tratamiento. En el tratamiento usualmente lo más utilizado es la psicoterapia, psicodinámica especialmente, en la cual la primera etapa de esta terapia consiste en establecer una alianza terapéutica a través de la empatía con el sufrimiento del paciente. Es importante destacar y recalcar que usted sí valida que el paciente está sintiendo esos dolores, o sea, hacerle entender al paciente que sí se le cree que está sintiendo esos dolores para poder crear empatía entre el paciente, la persona y usted. Tenemos también tratamientos farmacológicos que se utilizan para los síntomas comórbidos, como son los antidepresivos, los tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son los más efectivos en este tipo de caso, dado la hipótesis de la serotonina, que es un elemento importante en la fisiopatología de este trastorno.